Ahora hablemos sobre los pistones. Los pistones pues son la pieza que absorbe la explosión para generar movimiento. Lo habíamos visto en la parte del cigüeñal, donde los pistones reciben esa explosión de la cámara y convierte un movimiento lineal y con ayuda del cigüeñal en giratorio. Los materiales en los que son construidos los pistones van desde hierro fundido, hierro forjado, acero forjado, titanio y aluminio. En el caso de hierro vamos a ver que estos son para motores modificados. En el caso de acero van motores que son del tipo diésel o motores industriales. Y en el caso de titanio son autos exóticos. Y esto quiere decir que son carros que son para carreras, para eventos o para demostraciones de algún tipo. En el caso de los forjados, pues como pasaba con el cigüeñal, son más costosos que los de acero fundido. Aquí vemos el diagrama del pistón, en el cual podemos ver la cabeza, las gargantas, en el cual vemos tres, la falda que tiene esa forma, un agujero donde va a estar el pasador, y si lo vemos en la parte de arriba vamos a ver que los pistones no son de forma simétrica, o sea que no es un círculo perfecto y sus medidas van a variar entre su forma transversal y longitudinal. Entonces en su apreciación tienen que tener esto en cuenta porque los pistones no tienen esa forma circular. Pareciera que sí, pero si lo llegas a medir con un vernier o pie de rey vas a ver que las medidas son un poco diferentes, cosa que haremos posteriormente. Habíamos hablado que el pistón tiene una falda, entonces el diámetro de la cabeza es distinto al diámetro donde está la falda, obviamente porque es más amplia. Eso significa que el diámetro 2 es mayor que el diámetro 1. Con esto también volvemos a explicar lo que habíamos visto en los cilindros. Los cilindros del bloque tienen una forma perfecta y simétricamente, pero el pistón tiene una variedad entre la cabeza y la falda, lo cual le va a permitir poder colocar los anillos, que se pueda lubricar en cierta parte y que la explosión se pueda dar. Recordemos que los materiales como los metales cuando se calientan se expanden. Como la cabeza del pistón recibe la explosión, no puede tener el mismo diámetro que el cilindro, porque al recibir la expansión él se va a dilatar y se va a expandir, por eso es más reducido que la falda. La falda no recibe ninguna explosión, hace otro tipo de desempeño sosteniendo el pasador para la biela. Lo que sí va a pasar es que la cabeza del pistón se va a expandir de acuerdo a las explosiones y la temperatura que tenga, por eso tiene esa forma. Diámetro 1 va a ser menor siempre que el diámetro 2. Como le explico acá, pues tiene una forma, si se quiere, cónica. La cabeza es más pequeña porque con la explosión la cabeza se expande o se dilata y la falda mantiene el pistón en su lugar y dentro del cilindro, y lo podemos conseguir en el mercado. Pero si lo catalogamos en tres, vamos a ver que hay pistones del tipo plano, cóncavo y el convexo, o que es del tipo dome. Si vemos varios tipos de pistones, ya sea en Mercado Libre o una tienda de repuestos automotrices, vamos a ver que existe una gran variedad, pero se pueden catalogar en lo que habíamos hablado anteriormente: plano, cóncavo y convexo. Y dependiendo del pistón que utilices en tu carro original, debes utilizar el mismo. No es lo mismo utilizar un pistón que sea plano y luego llevarlo a un pistón de tipo domo. Van a haber variantes. En la cámara de combustión se va a reducir porque en este caso pasaste de un plano hacia un domo, o en el cóncavo se va a ampliar, así sea milímetros. Eso va a permitir tener mayor explosión o menor explosión. Pero el auto que tú compraste vino con un motor específico, con un pistón específico. Si deseas modificarlo, no es solo modificar el pistón, es saber por qué vas a modificarlo y para qué, con qué fin. Modificar un pistón no es solo comprarlo y colocarlo, esto lleva una gran variante dentro del motor. La recomendación: si tienes un pistón que es de tipo plano, compra un pistón del tipo plano. Si es cóncavo, cóncavo. Si es el tipo domo, compra el subpistón del tipo domo. Si quieres ahondar en cómo cambiar entre uno y otro, ya eso es high performance, donde podemos hacer que el motor o el auto tenga un desempeño de acuerdo a mis necesidades. Pero un auto que te va a llevar de un punto A a un punto B, ya sea en corta o largas distancias, debe mantener su arquitectura original o tratar de mantenerla, porque a veces no se van a conseguir los repuestos que vamos a tener. En el caso, por ejemplo, del cóncavo, vamos a ver que hay cóncavos que son completamente cóncavos y no tienen esta parte central que en ese punto lo hace plano. Entonces van a existir variantes, pero debes acercarte y asemejar al que tú tienes de forma original. Vamos a ver otra variante aquí que tienen las posiciones exactamente donde van a calzar las válvulas, tanto de emisión como de escape, y este es otro tipo de pistón. También tenemos esta variante de cóncavo completo. Vemos aquí uno del tipo plano, vemos del otro lado otro que tiene también las marcas de las válvulas, porque están precisamente calculadas para que para ese motor las válvulas van a llegar allí. Posiblemente no doble válvulas y no golpee el pistón. Todo eso es calculado de alguna manera para ese tipo de motor, pero no aplica para los motores que tengas tú. Tienes que revisar el manual, tienes que revisar el pistón y cambiar el pistón de acuerdo a la arquitectura del motor. También cabe recalcar que los pistones tienen una marca para indicar en qué posición van. Los pistones generalmente no se colocan de alguna otra forma errática, se colocan de forma alineada al eje del cigüeñal, precisamente en la nariz. Pero también tienes que revisar el manual
manual del motor, porque dependiendo del motor tal vez van alineados a la cola, pero típicamente van alineados a la nariz del cigüeñal. Ellos tienen una marca, aquí vamos a poder ver la marca, y la marca es una flecha que indica en qué posición o en qué alineación van a ir. No puedes colocar un pistón alineado a la nariz y otro pistón alineado hacia la cola. De hacer esto vas a incurrir en algo grave dentro del motor. Recuerda que algo que se dañe dentro del motor va a significar rectificar, anillar, desmontar, montar, lubricar, y todo eso se traduce en una gran cantidad de dinero. Entonces está muy pendiente cuando vayas a colocar las posiciones de los pistones dentro del bloque. Dentro del lenguaje mecánico vamos a escuchar el término de pistoneo. Como lo indico acá, es un sonido fuerte que ocurre en el proceso de combustión. Es pistoneo porque el sonido que ocurre en el pistón por la explosión y está desfasado de las otras explosiones que ocurren en los otros pistones. El tema del pistoneo se debe a muchos factores. Tenemos pistoneo por mezcla incorrecta, bujía defectuosa, combustible con bajo octanaje, que es la capacidad de resistencia que tiene la gasolina a la detonación. O sea, la cosa que las gasolinas no todas explotan de forma igual, sino que dependiendo del octanaje, una puede explotar antes o otra después. El pistón inadecuado, encendido deficiente, cilindro defectuoso, orden de encendido y sincronización incorrecta. Todo esto pueden ser factores del pistoneo. Pero ¿qué causa el pistoneo dentro del motor? Aquí pues vemos dos imágenes, una sacada de motor S1 y otra de Foro Coches, donde vamos a poder ver lo que ocurre con el pistoneo. En este caso vemos que el pistón sube y baja en el cilindro, pero si la expresión es inadecuada o se hace en un tiempo incorrecto, por ejemplo, cuando el pistón está arriba completamente y el pistón está en su punto muerto superior y en ese lapso ocurre una explosión, la detonación va a ser muy fuerte en un espacio muy reducido, y lo que va a ocasionar es que la biela se doble, como lo vemos en la imagen que está acá. ¿Qué pasa con la biela se dobla? Se va a escuchar dentro del motor que algo golpea el cilindro. ¿Qué pasa si la biela está doblada y el pistón, como lo vemos, ya está inclinado y golpea el cilindro? Lo va a rayar. ¿Qué pasa si lo raya? El combustible que entra en la cámara de combustión va a pasar al cárter, lo cual va a generar mezcla entre la gasolina y el aceite. ¿Qué también puede ocurrir? Que el pistón que esté golpeando el cilindro lo va a deformar, lo que significa que hay que rectificar el cilindro. Hay que desmontar todo el bloque, llevarlo a una rectificadora y que te haga la rectificación del cilindro. ¿Qué más puede ocurrir? Recordemos que el pistón no baja de forma suave, baja con un golpe violento por la explosión. Si está doblada la biela, cuando él vuelva a subir, lo que va a hacer es rasgar un poco más las paredes hasta que un punto va a haber un descontrol y pueda romper una de las paredes del bloque. Como vemos aquí, las paredes no son altamente gruesas, son finas, porque el motor tiene que ser liviano. Si un pistón está golpeando sucesivamente o rasgando las paredes del cilindro, lo que va a ocasionar es algo más grave, que todo el bloque se dañe, porque no va a haber manera de poder rectificar el cilindro, sino que típicamente se va a tener que reconstruir, o lo más sensato, comprar un bloque nuevo. Todo esto es dinero y se debe a veces por factores que no están de nuestro lado, sino el tema de la gasolina. Pero también hay vehículos que no están diseñados para Latinoamérica, porque son vehículos para otro tipo de octanaje, pero cuando los traen a Latinoamérica ocurren este tipo de cosas. También por las personas que se les ocurre por comentarios de X o Y personas de poder cambiar un pistón, y el pistón no es el correspondiente a esa arquitectura del bloque, lo que ocasiona grandes problemas en su estructura. Entonces hemos visto que los pistones reciben una gran cantidad de trabajo, tanto subir como bajar de acuerdo a la explosión y el movimiento que se realice en el cigüeñal. Si existe un problema, tanto de octanaje, bujías, órdenes de encendido, donde colocamos las bobinas de forma diferente, también podemos hacer que esto ocurran explosiones que no deben pasar en los tiempos que no deben ocurrir. Para evitar esto debemos estar conscientes de conocer nuestro vehículo, saber cuál es el pistón que lleva en dado caso que lo necesites cambiar. Esto no es algo que cambias cada cierto tiempo. En verdad el motor, si tiene una buena lubricación, si se hace mantenimiento al día, el motor en verdad no se va ni siquiera a abrir en el tiempo de vida, a menos que cuando lo vayas a vender la otra persona sí lo va a abrir, porque ya han pasado, qué sé yo, 300.000 kilometraje del vehículo en recorrido y pues ya no es tu tarea abrir el motor, pero la otra persona que se le toque abrir tendría que comprar los pistones originales, los anillos originales, todo lo que le corresponda de igual forma al vehículo. No incurras en caer en esos comentarios de colocar un pistón más bajo para absorber más gasolina, para que la explosión se dé más grande y el vehículo pueda tener más potencia. En verdad lo que vas a hacer es dañar el vehículo. Las personas que hacen esto pues no pueden tener el conocimiento técnico, o tal vez lo tienen y lo que saben hacerlo son ellos, pero no tú, y tendrías que llevarlo a las personas
adecuadas para hacerlo. Si vas a modificar un auto solo para cambiar un tipo de pistón, incurre en una gran cantidad de dinero solo para tener un poco más de potencia. ¿Tiene sentido? Tal vez lo tenga para algunos tipos de personas, un poco porcentaje, pero el gran porcentaje de personas que van desde un punto A a punto B en cortas o largas distancias, lo que necesitan es un carro o un auto que funcione de forma eficiente y correcta con los repuestos originales a los que vinieron dentro de la arquitectura del motor.